Bueno, buenas tardes. Ahí están saludando ya por el chat, así que les damos la bienvenida a todos, a todas. Para nosotros es una alegría poder encontrarnos cada vez que nos encontramos. Ahí veo gente de México, ustedes saben, somos internacionales, hay una colega desde México. Este es también parte de lo que se puede hacer con las redes, sin duda. Cuando nos encontramos a conversar con Sofía y con Mari y con Cristian Monzón, que anda por ahí, y decidimos generar este espacio con Sofía, lo hicimos convencidas que son espacios más que necesarios, que posiblemente sea el primero de otros, porque este tema, el tema de la virtualidad, de las redes, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, de la utilización de los grandes sistemas de información, es un tema que nos atraviesa en muchos ámbitos, en muchos sentidos. No me presenté, me puse a hablar, como siempre. Yo soy Soraya Giraldes y soy la directora de la carrera de Trabajo Social, que en conjunto con el Consejo Profesional organizamos este espacio. Sofía es docente de la carrera de Trabajo Social de la UBA, así que por eso, como la compartimos a Sofía, compartimos este espacio también de pensar un rato, de escuchar, de aprender y de intercambiar. Como les decía, nosotros vemos el tema de la inteligencia artificial en un montón de lugares vinculados a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad, desde la forma en que estudian nuestras estudiantes, también de la forma en que los docentes empezamos a preparar nuestras clases, de cómo lo utilizamos para sintetizar autores, para enterarnos cosas, pero también es un tema que atraviesa profundamente la intervención, ¿no? Y necesitamos una intervención para mejorar nuestra intervención, utilizar datos sistematizados, generar información. El trabajo social tiene mucho para poder generar información porque conoce de variables, porque conoce en la práctica cotidiana lo que es necesario sistematizar. Ahora, si bien son herramientas súper útiles para los procesos de aprendizaje, de enseñanza, de intervención, también lo vivimos como con muchísimas preguntas y como con muchísimo hasta temor de algo que nos invade y que no sabemos manejar bien, ¿no? Entonces, tener espacios para empezar a entender un poco cómo dialogar, cómo complementar nuestra tarea con estas herramientas, nos parecía más que necesario. Cuando nos enteramos que Sofía había podido acercarse más a través de un posgrado a estos temas y nos podía compartir, abrazamos inmediatamente la posibilidad para poder escuchar. El viernes pasado les comentaba recién a los compañeros que están organizando conmigo que teníamos un encuentro de la Regional Pampeana de las FAWATS, de la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, que se hizo en la Universidad de La Plata, y en la Facultad de Trabajo Social de La Plata, y uno de los foros trabajaba exactamente este tema. Y si bien yo participé de otro, después nos decían de que había primado mucho más la pregunta y la incertidumbre que las certezas. Y creo que estamos en un tiempo donde es bueno ordenar las preguntas y tratar de empezar, aunque sea, a tener respuestas, acercándonos a algunas respuestas posibles. Así que les agradecemos un montón que dispongan de tiempo de su tarde para esto, le agradecemos un montón a Sofía que quiere compartirnos lo que aprendió, y esto sin duda tendrá continuidad después en otros espacios, con Sofía, con otros colegas que vienen acercándose y viendo cómo hacer de estas herramientas formas de, en el caso de la universidad, de enseñar y de aprender mejor, en el caso de la intervención cotidiana, herramientas que puedan mejorar también nuestras formas de trabajar para transformar la realidad cotidiana de los lugares en los que estamos. Muchas gracias a todos, a todas, y le paso la palabra a Mari Bertolotto por el Consejo Profesional. Bueno, buenas tardes. Yo soy Mari del Consejo Profesional. Para nosotros sigue siendo siempre una alegría poder hacer actividades juntos con la carrera y la verdad que todo lo que podemos tratamos de compartir algunas iniciativas. A los agradecimientos de Sora,
a Sofía, a Cristian, bueno, a todas ustedes, a todos ustedes que siempre apuestan a estos espacios que tiene la carrera y el Consejo de Formación, de Actualización y de Capacitación. Yo sumo el agradecimiento a Carlos, quienes han hecho otras actividades con el Consejo ya lo conocen. Carlos es parte del equipo administrativo del Consejo y en este caso va a ser la apoyatura técnica. Y estudiante de trabajo social también. Exactamente, y estudiante de trabajo social. Hablábamos un rato antes, cuando estábamos por empezar, el interés que despertó la actividad, ¿no? Y bueno, las actividades que solemos hacer son siempre abiertas y sin arancel, y en esta hay graduados, estudiantes, docentes, jubiladas como yo, y también profesionales y estudiantes de otras disciplinas. No las hacemos cerradas solamente a trabajo social. Y no sé hoy, pero inscripciones hay de 16 colegios profesionales de todo el país. Después, bueno, siempre entre la cantidad de compañeras, compañeros que se inscriben y quienes pueden participar, siempre hay una disminución, pero bueno, por lo menos en los datos que nos pasaron los chicos, hay inscriptos de 16 colegios profesionales. Bueno, ya Sora hizo las presentaciones, a mí me resta y compartir el antecedente de Sofía. Les comento que hoy hablamos y lo vamos a dejar grabado, el conversatorio, porque ya hay algunas compañeras que dijeron que en este no podían y podían en el segundo, entonces bueno, hoy le consultamos a Sofía, ella estuvo de acuerdo en que quede grabado, así que queríamos que sepan, siempre que grabamos las actividades les avisamos a todas y a todos los presentes, así que sepan que va a quedar grabado. Sofía Laura Lamprópulos es magíster en Ciencia de Datos, aplicada a las Ciencias Sociales y es licenciada en Trabajo Social. Actualmente, como decía Sora, es ayudante de primera en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la materia Planificación en escenarios regionales y nacionales. Formó parte de diferentes programas a nivel nacional en distintos ministerios, como el Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social. Y en su trayectoria se destacan proyectos interdisciplinarios como el análisis de causas de muerte en rutas migratorias mediante modelos predictivos, la biometría crítica sobre violencia de género en Iberoamérica, empleando análisis de grafos y procesamiento del lenguaje natural en LP y análisis epidemiológico del dengue en Argentina, tanto con datos geoespaciales y temporales. Así que bueno, después ella, en el transcurso de estos dos encuentros, nos irá contando un poco más de su experiencia y seguramente tomará algunos ejemplos de su trabajo, pero bueno, un resumen de su amplio y relevante currículum. Así que bueno, Sofi, gracias a todas y todos, y bueno, la dejamos con Sofía. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, gracias a ambas, al Consejo y a las Facultades Sociales, por este espacio que viene un poco también a responder esta inquietud, ¿no?, que tenía de poder compartir con quienes estén interesados este mundo que a mí en lo particular me gusta, que es el de la ciencia de datos y por ende también de la inteligencia artificial, como mencionaba Sora ya hace un ratito. Un mundo que cada vez tiene más cotidianidad en nuestros celulares, computadoras, en nuestro entorno, ¿no? Cada vez hay más preguntas sobre esto y un poco la posibilidad de armar estos conversatorios era, bueno, dar ese lugar a las preguntas, a preguntarnos y a tratar de buscar un poco de respuestas entre todos. Así que, bueno, quería puedo empezar a compartir la pantalla, así como por lo menos queda como... No, esa es más lindo, de fondo, si no hay problema. A ver, estoy ahí para compartir. Mientras les voy contando, yo un poco me acerqué a este mundo de la ciencia de datos a partir de un caso que seguramente varios conocen o quizás les suena, que es el de Cambridge Analytica, que es una agencia que está en Reino Unido, que hay un documental, si a alguien les interesa profundizar, que se llama Nada es Personal en Netflix, que se basa ese documental en específico sobre el caso de Estados Unidos en las elecciones de Donald Trump en el 2016. ¿Qué es lo que cuenta este documental?
cómo se utilizaban las tecnologías, puntualmente Facebook, a partir de hacer diferentes test psicológicos a los usuarios, como quizás más de uno lo hicimos, esto de, por ejemplo, qué animal te representa o qué color se parece más a tu aura, y son todas preguntas psicológicas. Esa información se utilizó desde esta empresa para poder hacer propaganda política dirigida a sectores que estaban en duda. Y empieza a ser uno de los casos más utilizados de ciencia de datos utilizados en campañas políticas. No fue el único lugar, Estados Unidos, sino que el documental como que se basa en eso. Entre este caso, por ejemplo, y otros, como la implementación de tecnología de inteligencia artificial en un entorno como más cotidiano, es que se empieza a popularizar este concepto de ciencia de datos, y a mí en lo particular se me complementaba con esto que mencionaban antes, que siempre trabajé y di clases relacionados a la planificación y a ejecución de proyectos, y me daba curiosidad mezclar estos dos mundos que tenemos nosotros, de saber qué es lo que pasa en la realidad y cómo lo estamos midiendo y procesando. Como para ampliar esto que decía Mari sobre mi currículum y que se entienda un poco quizás la trayectoria, primero realicé algunos cursos en instituciones privadas como Coder House y en la Universidad Tecnológica Nacional para poder empezar a entender un poco esto de la programación, pero siempre sentía que se hacía mucho hincapié en lo técnico, en cómo utilizar el programa, y no responde como a preguntas que nos podemos hacer más nosotros, que es el para qué y el cómo del dato, o sea, para qué estamos utilizando esta información, cómo la implementamos, con qué fin. Y de ahí es que surgió la posibilidad de hacer este máster que mencionaba antes Mari sobre ciencia de datos aplicado a las ciencias sociales. No sé si alguno de los presentes hizo algún curso sobre ciencia de datos, si quiere reaccionar con el emoji de preferencia para más o menos yo saber si ya hicieron algún tipo de curso o acercamiento sobre esta temática, me serviría como muchísimo. Así que bueno, un poco a partir de esta idea, y veo a varios reaccionando, perfecto, a partir de esta idea es que surge esta charla, que en principio va a estar organizada en 3 bloques, me estoy dando cuenta que nunca terminé de arrancar, ahí está, en 3 bloques, los 2 primeros para ponernos más en contexto sobre qué es la ciencia de datos, las palabras que hay en comunes, y después un tercer bloque ya más pensado para poder debatirnos hacia el interior del trabajo social de qué sucede. Como única cosa, vieron que en la presentación, la convocatoria, la charla de hoy está pensada más en torno a la ciencia de datos, y el lunes próximo nos vamos a encontrar con una charla más pensada en inteligencia artificial. Pasa que cuando lo hablábamos con las compañeras, les planteaba que para mí era importante tener como una base común para poder después debatir sobre inteligencia artificial. Sí, bueno, la idea entre cada bloque es que podamos hacer un pequeño intercambio, que si hay dudas poder resolverlas, que si hay algunas opiniones, algunas experiencias sobre este tema también lo podamos ir compartiendo, y así hacemos un poco más dinámico esta charla sobre la ciencia de datos. Bien, vamos a probar primero con el primer bloque, vemos cómo funciona y cualquier cosa vamos ajustando a ver qué es lo que pasa. El primer bloque lo llamé como análisis de contexto o contexto de ciencia de datos, es poder plantear alguna definición aproximada de a qué llamamos ciencia de datos. En primer lugar, podemos definirlo como un campo académico interdisciplinario. No hay una única disciplina que pueda hacerse con el nombre de cientista de datos o cientólogo de datos, como le queramos decir, sino que es un campo que lo componen diferentes disciplinas y va a combinar estadística fuertemente, computación o programación. De las ciencias sociales podemos tomar como la rama más de las ciencias sociales computacionales o las ciencias sociales a secas. También podríamos, si quisiésemos, incluir marketing, psicología, en fin, muchas disciplinas tocan de alguna manera la ciencia de datos. ¿Y con qué fin se conforma este campo académico? Bueno, con el fin de extraer conocimiento significativo de los datos, que ya de por sí existan. Como definición es muy amplia, o sea, hasta ahora no hay una gran certeza de lo que es, pero responde también a la propia dinámica que tiene la ciencia de datos, algo que arrancó fuertemente en lo que tiene que ver con la programación y en espacios más de ciencias exactas, y que poco a poco empieza a tener como participación de otras disciplinas. Y esta idea de lo dinámico también está dado en mejoras tecnológicas constantes que se van dando en torno a las herramientas que se utilizan.
En cuanto al por qué ahora, ¿no? Como que también lo hablábamos antes de arrancar, que decíamos, bueno, no sé, la plataforma de ChatGPT tiene unos 3 años, ¿y por qué ahora estamos hablando de ciencia de datos? ¿Y por qué ahora hablamos de inteligencia artificial? Y un poco la respuesta de eso es que se dan 3 situaciones al mismo tiempo. En primer lugar, el uso masivo de las tecnologías, de Internet, de computadoras, de los celulares, de todo lo que puede generar un dato. En segundo, la capacidad de almacenamiento. Y en tercero, también poder procesar lo que se genera. Entonces podríamos entender que la generación constante de grandes volúmenes de datos, que lo podemos definir como Big Data, después más adelante lo vamos a definir con mejor precisión, la capacidad de almacenamiento masivo en algún lugar del mundo, se almacenan todos estos datos, y la capacidad de procesamiento automático. A mí me gusta dar siempre el mismo ejemplo, que es que lo que tiene que ver con inteligencia artificial, usa un algoritmo en específico, después lo vamos a ver en profundidad, que tiene que ver con las redes neuronales. La unidad es el perceptrón. Y este concepto y toda esta teoría fue desarrollada aproximadamente entre 1950 y 1960. O sea que tiene unos 50 años en el campo de la programación o de las disciplinas no que lo desarrollaron. Pero sin embargo es ahora que tiene mayor relevancia porque hubo la cantidad de datos suficientes y hubo la capacidad de procesamiento suficiente. Entonces, esta conjunción de las 3 cosas es constante para poder estar todo el tiempo pensando por qué ahora es que tiene mayor relevancia esta temática. Bien. Varias veces hasta ahora mencioné, ¿no?, el concepto de dato. Dato como si fuese una unidad casi que tiene vida propia. ¿Qué son los datos o qué entendemos por dato? Bueno, primera definición, ligado a lo que dijimos sobre ciencia de datos, es aquello donde extraemos información relevante. Y un dato entonces puede ser desde un comentario de YouTube, un resumen de un artículo académico, una imagen, un emoji, un indicador cuantitativo como los que conocemos como tradicionalmente. El dato es una unidad que puede definirse desde la individualidad o desde lo masivo que se almacena. Es muy ambiguo en eso, pero lo importante del dato es entender que tiene un valor estadístico y sobre todo un valor económico y político hoy por hoy. Una cosa antes de ir más a lo que tiene que ver con el valor económico y político del dato, en esta idea de extraer información de los datos y de ahí quizás la relevancia que podemos entender nosotros del trabajo social en esta disciplina, es que los datos por sí solos no nos dan información y las capacidades que tenemos profesionales y académicas para poder interpretar los datos son muy valiosas hoy por hoy. Pongo a veces el ejemplo en clase, en lo que tiene que ver con planificación, de que un indicador, ¿qué necesita para poder ser un indicador por sí mismo? Bueno, está mucha información. Yo puedo decir que hay 150 personas con tuberculosis, pero eso por sí mismo, si yo no le doy el contexto, si yo no le doy el año, si yo no le doy las características de esas personas, pueden ser 150 personas en un municipio en Buenos Aires, pueden ser mayores de edad, pueden ser 150 personas en todo un país, o pueden ser 150 personas en Polonia en 1950. Digo, si no le damos un contexto al dato, no nos termina dando información. Y esto también sucede. Entonces, de ahí el valor que también podemos tener como trabajadores sociales de conocer desde dónde se generan los datos o cómo se pueden utilizar estos datos para poder interpretarlos y darles la información que necesita. En cuanto al estadístico, está muy relacionado a conceptos que tienen que ver con mediciones estadísticas desde la media, la distribución, los promedios, las modas, todos esos términos más estadísticos se emplean muchísimo en ciencia de datos. Y en cuanto al valor económico y político, hoy por hoy la generación, el almacenamiento y el procesamiento de los datos tiene una disputa económica y de desarrollo también de las economías muy importante. Para poner en contexto, según la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, en el 2013, o sea, hace 12 años, ya decía que los datos permiten el desarrollo de nuevas industrias y productos. Lo vemos, por ejemplo, con el desarrollo de plataformas específicas de inteligencia artificial o el desarrollo de programas específicos para ciencia de datos. En ese mismo año, o sea, en el 2013, la Comisión para la Agenda Digital Europea afirmaba que se generaban
1.7 millones de bytes de datos por minuto. O sea, no podría decirlo como una metáfora o algo físico, pero imaginemos que son, si lo ponemos en pesos, son muchísimos pesos que se hacen por minuto por cada dato y por cada persona. Y algunas consultoras estiman que los datos abiertos, que ahora vamos a ver bien la definición, podrían llegar a generar un valor de 3 millones de dólares al año en las economías globales. O sea que estamos hablando de muchísima capacidad de generar los datos, de procesarlos, de almacenarlos y de generar dinero con eso. Por eso hoy por hoy hay mucho debate sobre cómo se están utilizando los datos y los términos y condiciones de muchísimos países. Entonces, más o menos como para ir redondeando, y quiero como que vayan viendo que queden como algunas cosas que se vayan entendiendo y preguntas que surjan sobre esto. Podemos identificar 3 grandes debates al interior de la ciencia de datos con estas pocas definiciones. El primero es si es una ciencia como tal o si es una pseudociencia, que parece una discusión que no es muy relevante y que hasta es técnica, pero tiene que ver con poder problematizar las bases teóricas en las cuales se sustenta la ciencia de datos. Es básicamente si son solamente espejos de colores o si hay algo más que está por atrás de todo este desarrollo. Cuando nos ponemos a buscar en la biblioteca específica sobre ciencia de datos, es una mezcla entre programadores, sociólogos, estudios de redes sociales. No hay como algo definido que podamos decir, bueno, esta es la teoría que sustenta la ciencia de datos, sino que es esto que decía al principio de lo interdisciplinario que es el campo. Por lo que podríamos preguntarnos de manera bastante válida qué teorías se pueden desarrollar sobre esto, si responde a algún método científico en específico o si es solamente el desarrollo de nuevas tecnologías para poder complementar otros estudios que ya se venían haciendo desde antes. Eso como primer gran debate que hay alrededor de la ciencia de datos. El segundo, que tiene que ver con esto que planteo de si es una ciencia realmente o no, tiene que ver en torno a la teoría versus los datos. Hay muchos artículos que plantean que la teoría murió con los datos o con la ciencia de datos, porque lo importante es la cifra y lo importante es el dato que nos está dando. Y por otro lado tenemos el otro posicionamiento que puede ser, bueno, lo importante es únicamente la teoría. Esto llevándolo, ¿no?, a los dos grandes extremos que podemos plantear este debate. Vieron que muchas veces pasa en los medios de comunicación, en las redes o en algunos como promotores de información que nos dan datos, nos dan cifras, nos dan como visualizaciones muy hermosas de algunos indicadores, pero no se discute atrás de cómo es que ese dato se construyó, de cómo ese dato se está procesando. Muchas veces no sabemos tampoco qué metodología se utilizó. Entonces termina pareciendo que el dato así ya procesado es más importante que todo lo anterior que lo sustenta. Y eso es lo que nos podríamos estar preguntando. Bueno, ¿qué importa más en este contexto? ¿Cómo hacemos para valorizar también el análisis de los datos? Y en tercer lugar, que quizás es el más complejo y peliagudo, porque responde a algunos intereses económicos, es quién es el dueño del dato. Cuando explicaba el por qué es que ahora, o cuando quería como mencionar por qué es que ahora tiene esta importancia y esta relevancia la ciencia de datos, hablaba de 3 acciones alrededor del dato, ¿no? Que se genera, que se almacena y que se procesa. Son 3 momentos completamente distintos y que involucran a diferentes actores. Para poner un ejemplo, con algo pues, que yo hice y que lo puedo profundizar si necesitan o si les parece interesante. Yo puedo hacer un comentario en YouTube, ¿no? Cuando yo hago ese comentario, que es mío, que son mis pensamientos, que es mi autoría, que incluso tiene mi usuario relacionado a ese comentario, el que lo almacena es YouTube. Que probablemente cuando yo acepté los términos y condiciones, acepté que también YouTube almacene esos comentarios, pero yo formo parte de la inmensa mayoría que no leemos los términos y condiciones en profundidad, entonces quizás no tengo la certeza de qué condiciones acepté sobre el almacenamiento de ese comentario. Pero bueno, en conclusión, YouTube tiene mi comentario. Y YouTube cuenta con programas propios, ¿sí?, que permite a investigadores y empresas, a través de mecanismos internos, que ya vamos a mencionar algunos más adelante,
acceder a ese comentario para ser procesado. Entonces, en toda esta cadena, ¿quién es el dueño de mi comentario? ¿Soy yo, que lo escribí en esa plataforma? ¿Es YouTube, que lo puso en esa plataforma y lo deja a disposición? Son los que los procesan y generan información con ese comentario. Digo, es un proceso muy complejo que hoy por hoy no está muy claro y que para nosotros pues, es un debate ético a dar a través de qué pasa con esos datos y cómo los estamos usando. Hasta ahora esta sería como la primera parte. Quería como darles un pantallazo de todo lo que tiene que ver con los principales conceptos de la ciencia de datos. No sé si escucharon estos debates en algún momento, si tienen preguntas o más o respuestas a estas preguntas que les propongo sobre qué es la ciencia de datos y si alguna vez, nada, tuvieron algún contacto con eso. ¿Quieren que hagamos un pequeño intercambio de eso? Si no, continúo lo que prefieran. Sé que somos muchos, pero bueno, quien se anime a abrir el micrófono, más que bienvenido. O escribir en el chat, sin problema. Aprovecho a tomar agua. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Débora. Gracias por esta posibilidad. Yo no tengo absolutamente idea del tema y es una primera participación y celebro que haya tanta gente que haya levantado el dedo y que ya esté en tema. Así que gracias. No, gracias a vos, Débora. Pregunta del chat dice si hay literatura específica del vínculo entre trabajo social y ciencia de datos. No sé si yo en particular no conozco específica de trabajo social y ciencia de datos, quizás hay más de ciencias sociales y ciencia de datos, eso a veces se encuentra bastante, o por ejemplo ciencia de datos y teoría feminista también hay, desde una perspectiva, puede ser con sociología, esas son quizás las que yo más conozco. Pero por esto que te digo de que hay muchos usos. También lo que puede llegar a suceder es que como la ciencia de datos se base en cuestiones que tengan que ver con estadística o el uso de indicadores o el uso de indicadores para la gestión, también hay una combinación de eso. Hay una artesanía que podemos hacer desde las ciencias sociales en general, que es poder combinar esos saberes, porque nosotros sabemos para qué queremos utilizar ese dato, que es la ventaja que a veces tenemos frente a aquellos que solamente desarrollan las cuestiones técnicas, que son súper valiosas, pero no necesariamente tengan quizás esa mirada o ese ojo crítico que nosotros podemos dar. Con esto, por ejemplo, doy un caso de Amazon que fue muy emblemático, que desarrollaron un algoritmo interno de la empresa para contratación de personas. Para eso utilizaron un modelo, que más adelante explico cuál es la diferencia entre los dos, pero es un modelo de aprendizaje supervisado que lo que les daba eran todos los currículum que habían tenido, todos los perfiles que había tenido la empresa, y a partir de eso desarrollaron un modelo muy fiable, pero al no tener una mirada quizás más crítica del trabajo o desde las miradas de las teorías de género, no identificaron que el modelo tenía un sesgo, que era que frente a un hombre que tenía un desarrollo profesional o académico medio, lo priorizaba frente a una mujer con un desarrollo académico o profesional alto. ¿Por qué? Porque la empresa siempre había tenido más perfiles de hombres que de mujeres. El modelo funcionaba muy bien, digo, las métricas que daban los programadores eran excelentes. Ahora, no hubo una mirada crítica sobre cómo estaba conformada la empresa, sobre cómo pueden ser las desigualdades en el acceso al trabajo, de qué es lo que se puede estar viendo desde esa mirada, que ahí sí tenemos mucho para aportar. Entonces, un poco lo que tiene que ver con ciencia de datos y ciencias sociales es nosotros poder ir haciendo de a poco esa ingeniería, porque son temas que están como muy recientes en su desarrollo y en algunas cosas que tienen que ver con eso. A ver, sigo con lo que plantea el chat. Empecé a leer hace poco un libro que se llama Big Data, de Walter Sosa Escudero. Sí, me lo habían mencionado como un libro que estaba interesante, todavía no lo pude leer, pero gracias por el aporte. Y hay una diplomatura, muy bien como dice Daniela, que también hay sobre, es políticas públicas y ciencia de datos, creo que se llama, o análisis de datos y políticas públicas en la en Sociales UBA. También hay en la Universidad de San Martín, para quien les interese, una diplomatura sobre ciencia de datos y ciencias sociales, y hay algunos cursos, por ejemplo, la Universidad de La Matanza estaba con algunos cursos
y entiendo que la Universidad de Lanús creo que también está con algunos cursos sobre eso. ¿Qué formación se puede recomendar? Un poco lo que fue mi trayecto fue primero realizar cursos en instituciones que tenían más que ver con ver la ciencia de datos desde un aspecto técnico, de la programación, y a mí me sirvió muchísimo para poder entenderlo. Después fui construyendo las respuestas a estas preguntas más de debates que quizás son más amenos a nuestra formación o que nos parecen más interesantes sobre si es una ciencia, si es más importante el dato que la teoría, o de quién es el dueño del dato. Eso no se preguntan quizás en esos cursos, pero sí sirve muchísimo para poder tener un conocimiento técnico sobre eso. Y editores, inteligencia, ahí está pasando Juan Carlos, no sé si son un libro que estás hablando de transformaciones tecnológicas, inteligencia artificial y trabajo social. Bueno, ahí tenemos uno específico de trabajo social. Y ahí estaba comentando Damaris sobre la Universidad sobre tratamiento de análisis de datos socioeconómicos. Ven, hay algunos que se van apareciendo algunos cursos, algunas diplomaturas específicas sobre eso, que nos van sirviendo para ir haciendo esta combinación de diferentes saberes en torno a la ciencia de datos y las ciencias sociales. Y en la tecnicatura, Luciano cuenta una tecnicatura en ciencia de datos, perfecto. Creo que la tecnicatura, sé que en la Universidad de Rosario había con una tecnicatura. Luciano, no sé si estás haciendo esa o si estás haciendo en otro, y la que menciona Sofía es las ciencias sociales computacionales que había visto en la UNSAM. Bien, y sí, hace poco dice Nadia, recomiendo la Inteligencia Artificial Lab UBA, que entiendo que hace poco hicieron un congreso sobre eso. Y Luciana me responde que no, que está en ISTEA, que es Educación IT. Bien, bueno, hay diferentes lugares donde ir formándose. Lo que sí es cierto es eso. Quería como traerle algunas preguntas que podían ser más que nada destinadas a nuestros intereses o a nuestras dudas que nos pueden surgir sobre esto, y que son debates que todavía están abiertos, que no están cerrados en torno a lo que es la ciencia de datos, y que nosotros tenemos como bastante para aportar. Bien, si no hay hasta ahora ninguna otra duda, avanzo con lo que sería el glosario, que son ciertos conceptos que yo estuve pensando que podían ser útiles para poder tener un lenguaje en común, sobre todo pensando en esto, en próximos espacios de formación o en próximos encuentros. Son presentaciones a estos conceptos, no vamos a abordar en profundidad, por ejemplo, lo que es Python, porque sería muchísimo, o lo que son algunos lenguajes de programación, pero sí me parecía que estaba bueno para que todos salgamos con una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de esto. Es quizás la parte más densa de la presentación que estuve pensando, pero porque tiene que ver con esto de abordar conceptos que quizás no estamos del todo acostumbrados, no conocemos, y son nuevos en algunos casos, y en otros quizás es un repaso de lo que ya vienen viendo. En conclusión, si hay alguna duda, si hay alguna consulta sobre esto, no duden en levantar la mano, hacer una pregunta en el chat o directamente sacarse el micrófono y decirme: Sofi, un segundo, no entendí, o podemos volver atrás con este concepto. Están todos invitados a poder hacer eso sin ningún problema. Bien, en primer lugar, el más clásico, que es el Big Data, o sea, el concepto que viene dando vuelta por todos lados, que es el Big Data y que es el Small Data, que ahora empieza a tener como un poco más de relevancia. Bien, lo que es el Big Data sería esta generación masiva de datos. Hay diferentes características que acompañan a este concepto, todas relacionadas con B cortas. Yo traje tres principales que me parece que son como las más relevantes y las más distintivas. La primera tiene que ver con la primera B, es la B de volumen, que es casi ilimitado, se dice. La segunda B es la variedad, que es amplia. Y el tercero es lo continuo, la velocidad. El Big Data se entiende como este gran conjunto de datos que se pueden obtener casi de manera automática, casi de manera inmediata, sobre diferentes temáticas. Y está un poco en quien hace el análisis, poder ir buscando y viendo qué es lo que nos sirven de estos datos.
Y después tenemos la Small Data, que empieza a tener un poco más de relevancia porque a veces es menos costosa en lo que tiene que ver con los procesos de recolección, incluso de almacenamiento. Se le puede encontrar como un poco más rápido la utilidad de los datos, que es una captura como de información, pero más dirigida, ¿no? Como no necesariamente necesitamos todos los datos que nos puede dar, por ejemplo, una aplicación o un tema en específico, sino que podemos ir buscando directamente eso. En un momento hubo como un boom más de la palabra Big Data, ahora empieza a debatirse un poco más el Small Data como esa contraposición y como más ágil y más certero al momento de darnos información. Estos datos, en general, se van a almacenar en lo que podemos denominar bases de datos o set de datos. Hay bastante para abordar sobre este tema, no me voy a dedicar ahora porque siento que no nos dan mucho, igual si hay alguien que le interesa, podemos reducir la información de lo que tiene que ver con las bases de datos, que es algo bastante específico de lo que hace un analista o un cientista de datos, que es la gestión de estas bases a través de algunos lenguajes específicos. Eso nos permite después extraer información que sea útil, pero se reduce como un poco a eso. Es un poco, por ejemplo, una base de datos clásica, o como podríamos pensar un set de datos clásicos, sería como está organizado Excel, que nos da una base de datos relacional, que tenemos formas de poder verlo. Eso quizás es el más común, o el formato CSV, podemos relacionarlo con eso. Pero no entraríamos ahora en detalle con lo que tiene que ver con las bases de datos, porque es bastante complejo y engorroso. Pero bueno, sí me parece que está interesante y que nos puede brindar bastante información lo que tiene que ver con el acceso a los datos. Por un primer lugar, vamos a encontrar el concepto de datos abiertos, asociados generalmente a gobiernos, donde se puede obtener mucha información de muchísimos temas. ¿Por qué digo que están asociados generalmente a gobiernos? Porque son datos digitales públicos, que pueden ser usados y distribuidos de manera libre y prácticamente diría sin restricciones del orden legal o incluso económico de esos datos. Y se asocia a gobiernos, a las fuentes públicas y sobre todo al derecho al acceso a la información y la transparencia. Son como esos grandes conceptos. Hay muchísima bibliografía y sí de lo que tiene que ver con datos abiertos y es súper interesante lo que se puede hacer en relación a eso. Por ejemplo, en Argentina, la página de datos abiertos a nivel nacional tiene un total de 1.190 datasets en este momento disponible, por lo menos la última vez que yo entré a la página, y en lo que tiene que ver con población y sociedad, podemos encontrar desde factores de riesgo en barrios populares de Gran Buenos Aires, dengue, turismo, género, hay muchísimos datos para poder ir y ver qué es lo que se puede acceder de manera pública, que eso es un derecho y está bueno poder tenerlo presente en eso. Y no solamente a nivel nacional, sino que también hay a nivel provincial y en la ciudad de Buenos Aires también. El otro concepto es el de las API. No sé si alguna vez escucharon hablar sobre una API o si alguna página tiene una API. Responde a la sigla en inglés, en realidad de interfaz de programación de aplicaciones, se llama así la traducción. Lo que nos va a interesar de la API es que es un conjunto de reglas o contratos que nos permite comunicarnos con dos partes, ¿no? Esta comunicación es a través de una solicitud y una respuesta. Yo me quiero comunicar con una organización y le voy a pedir información a esa organización y esa organización me la va a devolver. Esta solicitud de estos datos es en tiempo real y responde también en tiempo real con los datos, o sea, es prácticamente automático. Hay APIs que son gratuitas y hay otras que son de pago. Por ejemplo, cuando yo mencionaba lo de YouTube, es una API que es gratuita, uno se crea un usuario y con eso puede acceder a muchísima información, por ejemplo, de los canales de video, de la información de usuarios que sean públicos, de los comentarios, de métricas que tengan que ver con canales. Se utiliza como bastante. Y hay otras que son de pago, por ejemplo, X o Twitter, ahora es de pago, que antes era una red social que se utilizaba mucho desde los investigadores
para poder hacer diferentes análisis, como por ejemplo detección de discursos de odio, y hoy por hoy, con el hecho de que sean pagos, dificulta a las academias, sobre todo, a poder acceder a esa información, ¿no? Es en esto que decía antes, de esta disputa entre los datos y cómo se acceden y cómo se almacenan, bueno, se refleja muchas veces en estas cosas, ¿no? En la posibilidad de acceder a los datos de manera sencilla o gratuita al menos. Y en tercer lugar, tenemos a una técnica que se llama de web scraping, que es una técnica que nos permite extraer información de manera automática de páginas web. Se utilizan APIs para esto, pero también se pueden utilizar programas específicos que pueden ser, por ejemplo, instalados como plugins. Ahora no recuerdo bien un nombre, pero hay uno que, por ejemplo, vos lo instalás y le señalás qué es lo que vos querés que te descargue de esa página y te devuelve en una tabla esa información. Y bueno, también pueden ser con programación, con lenguaje R o de Python, a través de diferentes scripts. Como repito, en esos, por ejemplo, en esos scripts en Python o en R es donde se utilizan las APIs como vínculos entre lo que uno quiere tener y esa empresa o esa organización. Incluso ahora sobre este tema está la Universidad de San Martín, va a dictar un curso específico sobre web scraping con R, que es un lenguaje de programación, que parece súper interesante, así que quien le interesa creo que arranca ahora en unas semanas. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Alguna pregunta? Por las dudas, porque hoy quizás hablo rápido encima y no doy pie a que puedan preguntar, pero bueno, cualquier cosa me frenan. Bien, y ahora sí, una vez que nosotros tenemos identificados nuestros datos, tuvimos acceso a ellos y queremos empezar los procesos de exploración y de análisis, o sea, hasta ahora no analizamos, sino que solamente los identificamos y los extraímos y los pudimos consultar, ¿no? Para ya poder empezar a explorar y a visualizar estos datos, generalmente se utilizan los lenguajes de programación. Hay algunos programas de no código, pero es necesario poder conocer un poco cuál es la trama que hay atrás, porque en realidad siempre esos programas están codificando. Lo que nos simplifica a nosotros es no tener que estar escribiendo, pero siempre hay código por detrás. Estos dos lenguajes de programación son muy diferentes. Tenemos por un lado Python, que es el más escuchado quizás, y después tenemos R. Y cada uno de estos programas se ejecutan en entornos específicos. Generalmente no se cruzan entre ellos. Ahí está. Python se asocia a lo que tiene que ver con todo lo que es automático, en líneas generales, y R se asocia más a lo estadístico. Generalmente ya se utilizaba en sociología R, y a veces se asocia también con Stata porque tiene como paquetes o tiene programas internos muy buenos en lo que es estadística. Y lo que nos permiten estos programas es de forma automática poder procesar información. Y cuando hablo de automático es que nosotros vamos a poder escribir en su lenguaje y apretando un botón eso va a poder funcionar sin nuestra intervención. Eso sería la idea del automático. Lo que tiene que ver con los scripts es donde nosotros vamos a escribir en esos programas. Acá es como una captura, no sé si lo llegan a ver, en la parte de arriba es parte de un código, de un script que yo realicé, que para calcular densidad poblacional y datos de vivienda, y el de abajo es con lenguaje R, de esa manera. Son distintos, tienen sus particularidades, es cuestión de ir aprendiéndolos, y no es eso, hay que ir viendo qué es lo que queremos hacer con cada uno y qué potencialidades le podemos encontrar. Después, por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con la visualización de los datos. Que acá tenemos ramas hasta incluso específicas que tienen que ver con visualización de datos, donde se generan, donde se asocian a estos dos programas, a Tableau o a Power BI. Hay más, hay incluso librerías específicas, tanto en Python como en R, para lo que es visualización de datos, pero bueno, me parecía que estaba interesante también mostrarles estos dos programas, de que quizás los escucharon, los nombraron en algún momento, o los leyeron, y son bastante utilizados. Hay otras páginas que permiten generar
como gráficos más lindos que los que podemos sacar de Excel, por así decirlo, que son Flowbridge o Data Wrapper, que se llama, pero que no permiten algo que sí generan estos dos programas, que son tableros. ¿Qué son los tableros o los dashboard, como se dice en inglés? Los tableros de control son espacios que nos permiten combinar diferentes gráficos para poder ver cómo van variando en función de la selección de ciertas variables. Entonces, esto nos permite, y que me parece que está buenísimo para nosotros en general al momento de pensar la intervención, ver cómo se van relacionando estas variables. Y nosotros podemos tener como mucho para decir sobre eso. Es un concepto lo que tiene que ver con los tableros de gestión asociados quizás a la nueva gerencia o a procesos como más de gestión de proyectos, y ahí nos toca como muy de cerca a nosotros. Lo que tiene que ver con esta rama específica que les decía de visualización de datos es esto de utilizar conceptos ligados al marketing, a lo que tiene que ver con el diseño gráfico, incluso con el uso de colores, o elementos de programación específicos para extraer información. Acá traigo un ejemplo que creo que se está cargando bien, sobre un tablero que yo realicé, que mientras se carga les presento, es con datos de la Organización de las Naciones Unidas, de un proyecto que es súper interesante, que se llama Proyecto Migrante Desaparecido. Ellos tienen contabilizado desde muchos años todos los fallecidos y desaparecidos migrantes por utilizar rutas no seguras. Entonces, de esa manera permite generar información sobre lugares como, por ejemplo, el tapón del Turiel, que es una zona de mucho conflicto, incluso sobre lo que sucede en el mar Mediterráneo, y así con diferentes lugares muy puntuales, todo incluso lo que tiene que ver en África en general y en Medio Oriente. Entonces, ellos registran todos los años aquellas personas que desaparecieron a partir de cruzar información de diferentes gobiernos, o en el caso de fallecidos, que son cuando se encuentran en los lugares más comunes. Y acá tienen un ejemplo que tienen, por ejemplo, el gráfico de la izquierda, es distribución de desaparecidos y muertos por grupo etario, y al lado tienen un gráfico de torta. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono esta variable, van viendo cómo va cambiando las diferentes cosas. Acá tienen, esto es que nos permite como ir tomando diferentes variables, ir viendo cómo se combinan entre ellas para poder ver. Este, por ejemplo, era bastante interesante, que teníamos principal causa de muerte, y yo si selecciono ahogamiento, me va a marcar después en el mapa cuáles son aquellos países que registran fallecidos por ahogamiento, y el color también va a estar dado por quienes registran más o quienes registran menos. Como herramientas que son como interesantes para pensar la intervención luego, o el análisis en caso de los que quieran dedicarse a la academia. Para mí son bastante útiles, hay muchísima información sobre cómo usar estos programas, si uno quiere ser como más autodidacta y que sea por internet tranquilamente, o hay cursos en específico. Sí, Sora. Ahí entre las participantes está Agustina Davenport, que es una colega. Con ella trabajamos en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia hace un tiempo, cuando todavía existía como tal, y en el área de monitoreo generaban tableros. Y, por ejemplo, para dar como para imaginar un uso concreto, la línea 102, que es una línea que deben conocer casi todos los colegas, las colegas que están acá, que es de denuncias por vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, se generó un tablero, pero para eso hubo que acordar el tipo de variables que se iban a relevar, y para eso hubo que formar también a cada una de las 102, de las líneas 102 de cada provincia del país, para asumir la misma forma de generar esa información, de una estadística común que pudiera armar una comparada de provincia por provincia, y eso generaba un tablero, que después si encuentro el link lo paso, que permitía reforzar, monitorear permanentemente la política para ir haciendo ajustes de intervención. Si en un lugar había más denuncias por violencias, el tipo de articulación iba a ser distinto a que si había más denuncias por consumos o por negligencias o por, no sé, por cualquier otra situación
de vulneración de derechos de los niños, niñas, adolescentes. Lo que quiero decir es que el tablero implicaba un trabajo conjunto desde antes en cuanto que se acordaba el tipo de variable y el uso posterior en el monitoreo permanente para ajustar las formas de intervención en lo local. Y además para ir comparando cuántas denuncias había, si se necesitaba más difusión de la línea, si en algún momento del año caía, por qué, bueno, como que era una herramienta muy útil, no solo para visualizar el impacto que estaba teniendo la línea, sino para ir haciendo ajustes de implementación. Y esto se reflejaba en un tablero que ahora si en un ratito encuentro el link, se los comparto. Pero nada, los tableros, y aparte era muy visible, porque uno se ponía sobre una provincia y aparecían todos los datos, bueno, era muy amigable para enterarse de datos, también muy vinculado a la cuestión de la transparencia, ¿no? Que a veces tenemos como poco ejercicio en este país de tener políticas muy claras de difusión de los grandes datos vinculados a la implementación de políticas públicas. Nada, como un aporte nada más. No, viene buenísimo, no sé si Agustina querés también aportar algo sobre este proceso, pero porque quizás eso, los tableros de gestión son los que más nos suenan o los que más se vienen implementando en relación a esto y que nos permite ese monitoreo de la política pública que es súper importante. No sé, Agus, si querés decir algo, si no, avanzo. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Sí. No, tal cual, me parece que lo que contó Sora es como poder uno bajarlo a su cotidianeidad, ¿no? Y cómo de qué manera esto que quizás a veces nos resulta un poco lejano, sí realmente tiene un impacto en el día a día, en nuestras intervenciones y en la toma de decisión. Y sobre todo lo que dijo Sora, esto de para que establecer categorías fue muy importante el criterio del trabajador social y bueno, también del equipo interdisciplinario, ¿no? Bueno, es lo mismo cómo vamos a definir negligencia, cómo vamos a definir maltrato, ¿no? Entonces, no ver tan Agus, se te entrecorta mucho. Agustín está en México, Está, entonces me parece que por ahí está bien, está la bien. señal. No, es que me parece como súper valioso porque como dicen ambas, a veces es como difícil pensarlo en nuestra cotidianidad de cómo implementarlo y la verdad que hay algunos que si uno no se anima a arrancar con Power BI, hay otras páginas como esta que les decía de Flourish que es gratuita y que nos permite ya empezar a jugar un poco más con algunas gráficos o incluso si volvemos al tradicional Excel de poder estar viendo qué es lo que sucede con los datos que vamos recogiendo, que no es necesario que sean bases de datos súper extensas con 1 millón de variables, sino que sean datos que nosotros le encontremos sentido en nuestra intervención y que nos sirva para, ahí lo paso el link, y que nos sirva para poder comunicar nuestra práctica, hacerla más transparente y poder también ir viendo nosotros cómo funcionan estos indicadores en nuestra cotidianidad. Por eso hacía esa diferencia al principio de que muchos habló de la Big Data, estos grandes volúmenes de datos, y parecía que únicamente se pueden implementar estas técnicas con eso, y la verdad es que en los últimos años viene tomando más fuerza esto de empezar a trabajar con bases de datos más focalizadas, donde nosotros hayamos hecho un consenso sobre las variables, que nosotros podamos como procesar mejor la información y darle ese uso. Locker Studio, exacto, Locker Studio de Google es otro que también funciona muy bien y es algo que bastante viene resonando, y el otro es Tableau, que se escribe así, que por ejemplo en la Universidad Tecnológica Nacional tiene algunos cursos, yo hice de Tableau en específico, pero que en síntesis son bastante parecidos entre ellos. Lo interesante es todo este proceso que contaban ambas sobre cómo se llega a este tablero de gestión.
Por eso es que el proceso de visualizarlo es, bueno, una vez que tengamos estos datos identificados, que los tengamos almacenados, que hagamos hecho todo ese proceso previo a poder comunicarlo y visualizarlo. Y ya llegando como a lo último de esta partecita, todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático, que es quizás lo más complejo en términos de arquitectura, de programación, pero quizás es lo que a mí en particular me parece más interesante, que tiene que ver con lo que es minería de datos, que son herramientas para explorar estos grandes conjuntos de datos, para identificar patrones, tendencias o relaciones que no podamos verlas de forma fácil nosotros como profesionales o como investigadores. En inglés, lo que sería aprendizaje automático sería machine learning, que quizás también se lo escucha más por ese lado. Me gusta con un aprendizaje automático. Implica siempre un proceso atrás de programación. Hay algunos programas, como por ejemplo, ahí lo pongo por el chat, que se llama Orange Data Mining, creo que es, que no utiliza, no tenés que escribir vos el código, pero utiliza código atrás, así que por lo menos algo de teoría hay que tener sobre qué implica cada cosa. Y en resumen, lo que hace el aprendizaje automático es generar modelos. ¿Cómo genera modelos? Agarra datos, agarra un algoritmo específico y arma el modelo, que responde a preguntas. Esto parece súper simplificado, es un poco más complejo y quizás es lo que en principio nos cuesta un poco más como identificar de dónde partiría el trabajo social con esto, qué podríamos hacer en relación al aprendizaje automático. Yo al principio, cuando contaba, por ejemplo, lo de los sesgos en Amazon, tenía que ver con esto, ¿no? Con generar estos modelos. Cuando podemos pensar el aprendizaje supervisado, que nos puede llegar a responder dos cosas. Una muy ligada a la estadística, que tiene que ver con la identificación de clúster o de reglas de asociación, que es el no supervisado. En resumen, lo que le decimos con eso es, tengo estos datos, elijo algún algoritmo que no nos da, en este momento nos da igual cuál de todos es, y le vamos a pedir al modelo, entonces, que nos identifique grupos que sean homogéneos hacia adentro, pero diferentes hacia afuera. Eso sería como un poco la idea de clúster, que viene también de la estadística. Y lo otro podría ser reglas de asociación, o sea, si sucede esto, ¿qué es lo que pasa en consecuencia? Esto traje dos ejemplos para ver de esto. El primero, la detección de clúster, es como el más típico en los cursos que tienen que ver con ciencia de datos, y quizás quien haya hecho alguno lo va a poder reconocer, que es con un dataset que es de juguete, o sea, que funciona siempre perfecto, después la realidad lo supera, que nos permite identificar 3 grupos de flores. Se llama iris, no es muy original el asunto. Pero bueno, ¿qué es lo que haría el programa? Si estos fuesen todos de un solo color, le damos los datos y él los separa en 3 grupos distintos. Eso es un poco la idea de clúster. Y el otro, quizás no se llega a leer bien ahora que lo veo, pero lo que dice ahí abajo son reglas de asociación, que es algo que yo había trabajado con este dataset que les contaba antes, donde nos permitía, por ejemplo, identificar que si era de determinada región de África, era muy probable que sea, por ejemplo, de determinado país. Y así diferentes reglas que nos permitan identificar a la población. El segundo de aprendizaje automático tiene que ver con el aprendizaje automático supervisado, que en este caso lo que queremos es que el modelo aprenda una etiqueta, que aprenda una variable. Un ejemplo de lo que tiene que ver con esto en los cursos que son de ciencia de datos es una dataset que tiene que ver con Titanic. Y lo que queremos que aprenda el modelo es si sobrevivió o no sobrevivió las personas. Todo muy tranquilo la pregunta, muy interesante, pero lo que nos permite eso es que el modelo aprenda a partir de características de cada uno de los sujetos, y que si le diésemos de nuevo el dataset, debería de saber qué es lo que le pasó a cada uno. Esto en la teoría, en lo más sintético de lo que tiene que ver con esto, yo traje un video de un proyecto de la Universidad de Salamanca, que ahí sí empieza a ser un poquito más interesante para nosotros lo que dicen ellos, que tiene que ver con un detector automático de discursos de odio. Dura poquito, lo pongo, es 1 minuto y medio, pero está bueno porque nos
sintetiza algunas ideas de lo que se podría llegar a hacer con este tipo de técnicas. Así que le pongo play, si se escucha bien le pido que me pongan dedito para arriba y ya me quedo tranquila con eso. El incremento del discurso de odio online es uno de los mayores problemas en la actualidad, ya que puede vincularse directamente con el aumento de los crímenes de odio. Por eso, el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca ha desarrollado el prototipo Stop Hate, un detector automático de discurso de odio en Twitter basado en aprendizaje automático supervisado. Stop Hate permite detectar tweets en español de odio por razones de racismo o xenofobia, ideología política y orientación sexual. La principal innovación de Stop Hate es que los modelos predictivos han sido entrenados a partir de corpus de ejemplos clasificados y validados manualmente, y generados haciendo uso de algoritmos de aprendizaje superficial, pero también modelado profundo, una innovación que ha permitido incrementar la fiabilidad del prototipo frente a otros modelos. Además, el prototipo puede ser ejecutado desde el Centro de Supercomputación de Castilla y León, Skyle, gracias a su colaboración en el proyecto, superando así las limitaciones locales para trabajar con modelos profundos. Stop Hate se presenta como una herramienta de gran utilidad para investigadores, empresas privadas, agencias gubernamentales y ONGs, ya que permite detectar los mensajes de odio de manera masiva, automática y en tiempo real, y en consecuencia, predecir aumentos del discurso de odio, generar estadísticas y combatir los delitos de odio de manera localizada. Para más información acerca de Stop Hate, puede consultar la web del proyecto. Esta prueba de concepto ha sido financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Castilla y León, en el marco del Plan TQE. Bien, en resumen un poco lo que me parecía interesante de este proyecto era poder encontrarle un poco más de sentido a algo un poco más cercano a lo que podría ser de nuestro interés tanto profesional como académico. Esta idea de, justamente tenían una base de datos con Twitter, con Twitch, X, no sé cómo se dice, con la red social nueva, y ellos iban identificando de forma manual y poniendo esta etiqueta donde decía esto es discurso de odio y esto no. ¿Por qué es importante el etiquetado manual? Yo tuve la posibilidad de participar de una partecita de eso mientras estaba haciendo el máster, porque es necesario, a partir de lo que nosotros entendemos del lenguaje y cómo podemos definir lo que es discursos de odio, esto que decía, por ejemplo, Soraya, bueno, y Agustina, de cómo definíamos ciertas variables, bueno, también se ponía en juego esto, cómo estamos definiendo un discurso de odio en un comentario en una red social. Por ejemplo, qué importancia tienen el uso de los emojis, qué importancia tienen el uso de determinadas palabras. Por poner un ejemplo como muy nuestro, digo, si el uso de la palabra boludo puede tener un uso que tenga más de amistad entre dos personas o es un insulto. Eso automáticamente un programa no lo podría detectar, pero nosotros en el contexto sí. Y es a partir de técnicas específicas de las redes neuronales, que mi idea es poder presentarlas el lunes próximo, que se pueden procesar todos esos textos y que el programa puede identificar si es de odio o de no. Y es necesario todo el tiempo estar tomando nuevos mensajes para poder ver cómo también el lenguaje, en ese sentido, va cambiando con el largo de los años y con el uso y aparición de nuevos comentarios, de nuevas herramientas y eso. Ahora, en particular, ellos lo hicieron con Twitter. Ahora están teniendo dificultades en esto que decía de que es muy caro poder acceder a esta información a través de las restricciones que hubo de la plataforma desde que es X, pero bueno, se están haciendo también pruebas en Telegram y en otras redes sociales que es reinteresante. Pero, por ejemplo, para poder pensarlo en términos de lenguaje y qué es lo que podemos pensar a nivel social, los procesos que ellos hicieron de detección de discurso de odio no necesariamente sean iguales a nuestros discursos de odio acá, pero por el hecho también de cómo se utiliza el lenguaje, no solamente de las problemáticas que quizás se puedan identificar en España en particular, que es donde se hizo este proyecto. Bueno, acá terminaríamos un poco con lo que es el glosario de palabras, son muchísimas, era mucha información, pero bueno, me parecía que estaba buena poder abordar un poco esto, saber si lo habían escuchado en algún otro momento, si conocen otros conceptos o si hay otros que les parece que son importantes poder
plantearlos, incluso quienes hicieron ya cursos, también que cuentan su experiencia, bueno, mira, este concepto me resonó más cuando estuve haciendo estos cursos de ciencia de datos, y si hay algún concepto que quizás escucharon pero no saben qué es, y eso también como para aprovechar este espacio y sacarse las dudas o ver qué es lo que podemos resolver con eso. Ahí dice Mari si hay compañeras de salud, que quizás no se le da tanta relevancia a los datos, que podemos trabajar a partir de las estadísticas y las historias que tienen los factores de salud. Sí, efectivamente, o sea, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, texto, hay herramientas específicas de tratamiento de textos que lo podemos abordar al próximo encuentro, donde se pueden trabajar sin problema con extractos de historia clínica y poder ver, por ejemplo, cuáles son las palabras más utilizadas, cuáles son las tendencias o cuáles son los temas que se pueden englobar en muchas historias. Hay diferentes cosas, incluso de la Universidad de Mar del Plata se está buscando desarrollar un programa donde pueda, a partir de una imagen, detectar el texto y poder transformarlo directamente, entonces no hace falta estar tipeando texto que ya estaba escrito. Hay diferentes estudios sobre eso. Bien, más o menos hasta acá venimos bien. ¿Alguna duda sobre los conceptos que venimos viendo? Perfecto. Ahí Sofía poniendo dedito para arriba, buenísimo. Bien, entonces, ya llegando al final de la charla, el tercer bloque, que sería esto que, por ejemplo, nos trae de experiencia Sora y Agustina, sobre problematizar y aplicar un poco algunas de estas técnicas que nos permitan ayudar y promover en nuestra intervención. El primero, para poder problematizar, que un poco lo había planteado en el primer bloque, es los datos en el contexto de luchas de poder. No hay neutralidad en los datos, en el sentido de que no hay neutralidad en quién lo escribe o en quién genera el dato, ni en quién lo almacena, ni en quién lo procesa. Existen procesos de sesgo y discriminación, en el cual nosotros tenemos muchísimo para poder aportar, tanto en el debate como también en la garantía de la equidad en el acceso y en el uso de los datos. Hay este debate que decíamos al principio en el uso, de la discusión ética en el uso y en la relación con las personas que son creadoras de estos datos. Por ejemplo, en este video que yo les enseñaba sobre los tweets en redes sociales. Bueno, se entiende que todas esas personas las cuales se procesó esos tweets están dando su consentimiento en el uso y que nosotros podemos generar información a través de eso. No estamos cuestionando, por ejemplo, si realmente la intención de esa persona fue de ese lugar, si hubo ironía en el comentario, si no lo hubo, si esas acciones después generan acciones físicas y reales de odio que se puedan registrar a través de otro tipo de denuncias. Bueno, otros debates que no se, por lo menos no se pueden ver fácilmente o cuesta poder abordarlos. Después, en potencialidades, por ejemplo, esto que nombraban las chicas, de identificar y monitorear problemáticas complejas, poder darle como esa transparencia a nuestra intervención y poder procesarlo desde ese lugar. Y en algunos casos también se puede dar la potencialidad de la prevención, por ejemplo, en esto de los discursos de odio. Algunos ejemplos pueden ser desde mapeo de zonas, minería de texto para detección de patrones de violencia o temas de nuestro interés, como pone Mari en el chat sobre historias clínicas y qué es lo que podemos ver desde ahí. En epidemiología hay bastante trabajado también. Y en cuanto a nuevos problemas sociales, o preguntarnos si son nuevos problemas sociales, las brechas en el uso de las nuevas tecnologías y en la protección de datos, el hecho de que para poder proteger tus datos en algunos casos es de manera paga y en otros si es público tenés diferentes tipos como de protecciones. No sé si saben que en Copilot, que es una de las herramientas, si vos tenés la versión paga, tenés como mejor seguro el uso de la información que vos le estás dando, que es la versión gratuita. Así empiezan a aparecer como diferentes niveles de protección de los datos, incluso si lo pensamos a nivel de reglamentos o de legislaciones nacionales e internacionales, también hay bastante diferencia en lo que tiene que ver con la protección de los datos, que es un tema que está siendo bastante controversial.
Después, relacionados a la salud mental, se percibe un uso de las inteligencias artificiales generativas como una herramienta utilizada sobre todo en los jóvenes, que no reemplazan lo que tiene que ver con el tratamiento de salud mental, pero sí empiezan a aparecer esto de le hablo a ChatGPT porque tengo un problema y no estamos cuestionando, bueno, la respuesta que te da ChatGPT, ¿de dónde salió esa respuesta o cómo es que te la está dando? Eso lo vamos a abordar un poco más adelante, pero sí se empieza a escuchar como cada vez más seguido, incluso, bueno, el uso de la inteligencia artificial en general como un tema a debatir. Después, otro tema súper interesante son los nuevos ámbitos de aplicación de la violencia. Empiezan a aparecer el tema del acoso cibernético, el sexting, todo lo que tiene que ver con los nuevos ámbitos de aplicación de espacios donde se generan violencia tanto de género, como violencia como por ejemplo de la detección de discursos de odio. Y después, el último, que sigo insistiendo con esto porque me parece que es lo que nos da pie a nosotros a debatir mucho, que es lo técnico versus lo analítico. ¿Qué prima más en estos nuevos espacios, en estas nuevas formaciones? Si la correcta utilización de un algoritmo para generar un modelo muy fiable o discutir el para qué, el cómo y por qué estamos generando ese modelo. Así que eso como algunas problemáticas relacionadas a eso. Y bueno, como una reflexión final, saber qué potencialidades se encuentran a estas técnicas, qué riesgos creen que hay sobre el uso de estas herramientas, de estos conceptos que venimos hablando, y si se les ocurría alguna forma de aplicación en su ambiente laboral o académico. Sora y Agus nos dieron un gran ejemplo, no sé si alguno conoce algún otro ejemplo más, lo puede compartir sin problema. A ver, Lorena pone la ética en el uso de los datos. ¿En qué sentido, Lore? Si querés abrir el micrófono, sin problema, ¿eh? Sí, Cintia. Buenas, bueno, gracias Sofi y Soraya por traer esta conversación, me parece súper interesante. Volviendo un poco atrás, en realidad me quedé pensando en esta idea de clúster, como que se clasifican a las personas en diferentes grupos, y bueno, y ahí me preguntaba y reflexionaba y pensaba como nosotras qué mirada podemos aportar a esa clasificación, porque al fin y al cabo están clasificando personas con una etiqueta y un poco pensar desde ahí cómo se piensa esa etiqueta, quién está por detrás de esa subjetividad y poder desde el trabajo social aportar esa mirada tal vez medio contextual a estos datos que se supone que son neutrales, pero por ahí detrás tienen otra, no sé, tienen esta distribución de poder que lo muy probable es que nosotras podamos complejizar y aportar. Y sumaba que hay un centro de salud que sí está trabajando con inteligencia artificial, que está bueno capaz para investigar, y también a las chicas de Data Género, que son unas grosas, es una ONG que cuestiona los datos desde una perspectiva de género feminista muy copada, y desde ahí, no sé, ellas tienen mucha bibliografía, dan cursos, talleres, son unas grosas que siento que tienen mucho para aportar también. Bien, sí, es que es un poco esto, Cintia, que estaba diciendo, ahí estaba buscando el de data género para pasarlo en el chat también, pero es esto que va muy unido. Al fin, uno trata como medio de separarlo para que sea más didáctico, pero cuestionarnos el origen de los datos, cuestionarnos también cómo están pensados, con qué objetivos se realizan esos análisis, además de cuestionar, digo, puede ser la arquitectura de programación, que quizás nosotros lo podemos aprender, pero que no es nuestra gran competencia. Nuestra competencia es justamente llevar esos debates que no se están dando, que se están haciendo unos grandes avances en el uso de las tecnologías y de las herramientas, pero quizás quedan por fuera estos debates previos que es para poder darles un contexto y un marco, y que no sea únicamente, bueno, clasificamos personas. Decimos que este es más adecuado o no para este trabajo, decimos que esta persona tiene determinadas cosas o no, sino esto decía Soraya y Agus también de, bueno, llevó mucho tiempo debatir y llegar hasta un punto de consenso para poder visualizar los datos. Y lo mismo pasa
con estos dos procesos finales que les mencionaba, que son los más complejos de generar estos modelos. Y ahí estaba diciendo... Perdón, una cosita ahí. Que Estaba queriendo decir Agustina y se le cortó, que es esta cuestión de, por ejemplo, cómo se define la negligencia, o cómo se definen las violencias, ¿no? Cómo en ese glosario del dato que vas a juntar, que se va a juntar a lo largo de todo el país, o quienes implementan, necesitas generar un glosario compartido, consensuado, o trabajado en distintas formaciones, porque si no cada uno va a interpretar desde el sentido común o desde su propia formación, que entiende a cómo clasificar a una persona mala, alta, baja, ¿no? Digo, es una cuestión de cómo generar esos consensos a partir del debate, a partir de los marcos teóricos, pero es bien interesante la previa cuando juntas el dato, si tenés posibilidad de participar de esa previa, hay veces que te viene dado, pero es bien interesante lo que podemos aportar como disciplina, ¿no? Sí, ahí Cris tiene la mano levantada. Bueno, buenas tardes. Tomo el atrevimiento de hacer la aclaración de que yo no vengo del campo de la salud, en la actualidad no estoy desempeñándome en salud, pero en el marco de las jornadas que tuvimos organizadas por la carrera en las facultades sociales, me tocó compartir una mesa en la que se trabajaban sobre estos temas, ¿no? Inteligencia artificial, nuevas tecnologías, y pensar en el campo de la intervención del trabajo social en ese escenario. Y hay un colega que trabaja en salud y traía como este ejemplo de muchos años en los que el gobierno de la ciudad viene registrando datos, ¿no? Y él decía cómo nosotros nos encontramos como disciplina a la hora de cargar datos en relación a las intervenciones que realizamos, y ellos problematizaron como servicio en relación a que las categorías que se usaban eran más vinculadas a lo médico, y cómo les costaba a ellos dar cuenta del ejercicio de la práctica en muchas otras cuestiones que tienen que ver con esto que decía vos también, Cintia, de la subjetividad, de otras cuestiones significativas que hacen a la intervención, en este caso en el ámbito de la salud, que no encontraban un espacio, no sé, irían en otros, ¿no? Entonces ellos tuvieron la posibilidad de sentarse con la gente que trabajaba en la planificación en el Ministerio de Salud, y pudieron ir modificando algunas cosas, ¿no? Un poco en esto que traen ustedes de qué es en el espacio de lo anterior, ¿no? Y lo trajeron como una alternativa y como una propuesta interesante. Eso con respecto a un punto. Y después otra cosa que retroalimenta esto que yo vengo diciendo también, que me parece que es significativa, y para mí fue novedosa. Había una compañera de la provincia de Córdoba que traía esto de que ellos como organización se encargan de militar en el espacio de lo virtual, ¿no? El territorio de lo virtual, decían, ¿no? Y me parece que esto que iniciás vos Sofía, cuando nos traes este bloque, esto de cómo problematizamos, cómo aparece ahí la cuestión más hegemónica en relación a la información, ¿no? ¿Quién construye esa información y ese dato, ¿no? Estas compañeras decían, bueno, nosotros venimos militando la discusión y poner en tela de juicio y, bueno, hacer una propuesta en relación a los conceptos que venimos trabajando desde el trabajo social, desde otra mirada, una mirada de género, una mirada de las disidencias. Entonces, bueno, también me pareció que es interesante, o que fue interesante ese aporte en ese marco y, bueno, lo quería compartir. Está buenísimo porque va esto de pensar al dato como algo que no es neutro, tanto sea en su generación, en cómo se almacena, cómo se procesa. No hay neutralidad en eso, que a veces uno lo ve como un dato suelto y parecería que ya de por sí es información válida o valiosa, sino que hay un montón de debates y también está bueno que nosotros empecemos a problematizar qué es lo que se hace con ese dato para también estar en lo anterior, que es lo que venimos resaltando con las intervenciones de ustedes, de qué importante que es también estar en los procesos previos de debate de cómo se construyen estos conceptos, de cómo se pueden generar estos datos, de cómo se recolectan, de dónde se están recolectando, porque también ahí se generan muchos debates que nosotros tenemos bastante para poder aportar y llevar adelante, que generalmente no sé si la palabra nos cuesta, pero no estamos como tan en la creación de esos datos o en la parte más de estadística
con la parte más de eso, y cada vez es más necesario que lo podamos como darle esa idea. A mí hay una frase que me queda como justo para decir ahora, que es de Thomas Piketty, que aparece, el final del libro termina con esta frase que dice: negarse a usar cifras rara vez beneficia a los más pobres. Y hay un poco de esto en la ciencia de datos, de que tenemos que empezar a incorporar nosotros como disciplina, como trabajadores sociales, pero las ciencias sociales en general tienen que empezar a tomar más relevancia en los debates que se dan alrededor de la ciencia de datos, porque hay muchos sesgos para estar discutiendo, muchas limitaciones sobre los conceptos para estar redefiniendo, y también de los procesos mismos en los cuales estos datos, estas análisis se generan para poder nosotros darle nuestra impronta y darle un poco más de esta mirada interdisciplinaria que podemos llevar nosotros. Hola, Sofi, Sí, Adriana. acá Adriana Aguinaga. ¿Me ubicás? ¿Me ves por ahí? Sí, te veo, te veo. Ah, ¿qué tal? No, justamente traigo como una reflexión esto de pensar dos cuestiones que se me vienen que tensionan, ¿no? Y que tensionan en nuestros colegios y yo pertenezco a la Facultad de La Plata, y tiene que ver con la soberanía digital y el tema de, bueno, ¿qué hacemos con los datos? ¿Qué pasa con los datos que vamos aportando a distintas aplicaciones? El tema de los sesgos, bueno, hay todo atrás un mundo también para pensar éticamente cómo nos posicionamos y nos paramos. Ayer participé estuve en el foro en la facultad ayer, no, el viernes, y salía todo esto, ¿no? La importancia de pensar, de consensuar, de abrir este tipo de espacios, de charlas, para ir tomando decisiones conjuntas respecto al uso de la tecnología digital, ¿no? Quería decir eso. Sí, exacto. Es que traes un concepto que es súper interesante, que es el de la soberanía de los datos, que es algo que se viene debatiendo mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que es esto de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde se almacena? ¿Quiénes son los dueños del dato? ¿No? Esta pregunta que hacíamos antes en relación a eso. Y viene bien, Soraya, el comentario que haces en el chat sobre que ya hay debates en torno, por ejemplo, a los formatos de las historias clínicas, y que también es un poco la pregunta que quería hacer cuando hablábamos de si la ciencia de datos es una ciencia o no, que muchos debates en realidad que tienen hacia el interior del uso de estos datos, de cómo los procesamos, de cómo los almacenamos, no son nuevos. Lo que sucede también ahora es que hay una masividad en estos usos que nos llevan a todos a estar cuestionándonos. Pero, por ejemplo, el uso ético de los datos en investigaciones ya es previo. Digo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, quien pasó el proceso de TFG en Sociales UBA y en otras universidades más, que también se pide, por ejemplo, la NUS también se pide, digo, el procesamiento de las entrevistas, que nosotros tenemos que pensar la cuestión ética de ahí, también ya estaba. ¿Qué es lo que Exacto. sucede ahora? Bueno, hay una cuestión masiva en el uso, hay una cuestión que nos lleva a estar cuestionándonos cómo se usan en muchos ámbitos. Ayer no te quiero como dejar colgada, así que si quieres aprovechar. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por toda esta información y la claridad también. Llega un punto en esta claridad que vos nos traes de la explicación, que yo me pierdo porque sigue siendo algo bastante nuevo. Soy trabajadora social, también hago esa mención, como varias de ustedes, seguramente. Y lo que a mí me traía como a pensar de todo esto es que siento, o a mí, ¿no? Me da esta percepción de que estamos hablando de ya un dato con una identidad, ¿no? Tenemos este dato, lo podemos tensionar, podemos generar disputa de significado, cómo seguir pensando en variables y abrir a debates. Ahora lo que yo pienso en el cotidiano, en nuestra labor, es, bueno, creo que hay un paso previo en esa constitución del dato que implica en preguntarnos qué es lo que queremos relevar, cómo podemos relevar o construir un dato a partir de los registros que hacemos o de los subregistros que también están dentro de las instituciones. Entonces, cómo lo que a mí me daba como a entender en esta presentación es, bueno,
tenemos un dato, cómo lo podemos organizar, cómo lo podemos presentar, pero mi pregunta, quizás también desde el desconocimiento absoluto, es cómo llegamos a construir un dato a partir de los registros, cómo podemos parar ese cotidiano asistencial para pensar, ¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo acá con estas situaciones, con esta cantidad de situaciones que explotan en los servicios sociales? Y cómo podemos empezar a hacernos preguntas para que algo de eso se vuelva un dato y luego se pueda sistematizar con un análisis y todos los impactos que luego queremos conseguir para la política pública, ¿no? Nada, me quedo como en reflexión y también con esos desafíos que implica desde el vamos hacernos preguntas para luego crear una base de datos tal vez, o dentro de lo que tenemos registrado, bueno, cómo empezar justamente a hacernos preguntas. Creo que ese es para mí, ¿no? Me implica un desafío porque implica parar un poco ese cotidiano que a veces está bastante incendiado de situaciones para trabajar y abordar, y bueno, creo que ahí está un poco también el desafío que al interior de nuestras profesiones nos vamos ampliando también nuestro campo de intervención. Como un poco desprolija todo lo que dije, pero bueno. No, pero es súper valioso, Aye, porque Gracias. es esto de la tensión que traes entre a veces lo urgente y lo inmediato, ¿no? Esas tensiones que tenemos constantemente, más sobre todo si estamos en servicios donde atendemos demandas, donde estamos atendiendo a situaciones muy concretas, y un poco parte también bueno, de esta pregunta que decís muy bien, de bueno, ¿qué es lo que quiero relevar de esto? Y también ir explorando qué técnicas nuevas existen para esto. Yo, por ejemplo, esto que decías sobre las historias clínicas de su momento, Mari, un trabajo que yo realicé en particular era un análisis bibliométrico. Para eso descargué muchísimos artículos académicos sobre violencia de género, y a partir de implementar con Python diferentes cosas, procesé todos esos artículos académicos, leyendo muy poco quizás de ellos, pero con el apoyo de los programas para poder procesar ese texto. Entonces, hay algunas herramientas que quizás nos podrían ayudar, pero primero, como decís, es importante hacerse la pregunta de qué es lo que queremos saber, cómo podemos obtener esa información, qué técnicas diferentes pude ir desarrollando, y un poco la idea de poder presentar este glosario hoy es poder ver como la gran variedad que también hay en relación a eso. Sí es cierto que muchas veces se asume que ese dato ya existe, pero también hay como para valorarnos nuestro trabajo que hacemos. Ya generamos muchos datos también a veces sin darnos cuenta, y tenemos a veces en nuestra cabeza de, bueno, tantas demandas espontáneas atendimos hoy, tantos fueron de tal área, tantas fueron de tal otra, cuántos pudimos dar seguimiento, y hay veces que en lo cotidiano y en la urgencia de nuestra intervención los vamos perdiendo, y es también como para valorar esto que somos grandes generadores de información y que podemos estar discutiendo también sabiendo qué es lo que sucede en nuestro cotidiano. Ahí Débora estaba preguntando por algo que quizás sabe más Carlos, creo, del consejo, pero ahora te respondemos, y primero le doy la palabra a Lucía, que levantó la mano recién. Estoy tratando de desmutearme. Hola, hola. Ahora sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad, un placer escuchar la presentación. Súper interesante. Yo soy trabajadora social, trabajo para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y he tenido la oportunidad de transitar por diferentes lugares, como trabajar en la base, trabajar en un equipo de salud en particular, y por ahí un poco la pregunta esta que se hacía Yelén, digo, qué importante que los equipos puedan hacer el registro de las intervenciones que van haciendo, porque bueno, justamente esos pequeños registros que a veces en el equipo suenan, ay, ¿para qué me piden esto? ¿Para qué? Y en realidad es para poder construir después política pública, poder construir programas específicos, porque bueno, donde trabajo es en particular en salud mental,
Y va cambiando tanto, todo tan rápido, y las problemáticas son tan complejas, cada vez más, y más con la cuestión social actual, que digo, es súper importante el dato que construye el trabajador social, el equipo de salud, el que está en la base, es súper interesante e importante que ese registro se haga, porque si no es esto, ¿no? Está bien, hay un cúmulo de datos, y a veces en el llano no se sabe el para qué nos piden estos datos, pero la verdad que es muy importante la construcción, y es importante tener ese sustento también. Así que bueno, y en salud en particular, la verdad es súper necesario el dato, cómo se registra, y después el análisis de qué hacemos con eso. Así que bueno. Bien, ahí está Paola pidiendo la palabra. Si hay alguien más que quiera hablar, avise y si no vamos después de Pago ya cerrando la clase para respetar un poco los tiempos, si les parece bien. Hola, buenas noches. Pago, ¿ahí podés Sí, ¿se hablar? Sí. escucha? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, sí. Bueno, primero también agradecer por el espacio. Muy claro, Sofi, yo como otros colegas han mencionado, también para mí es un lenguaje no tan nuevo porque tengo en mi familia gente que está en el campo de este tema de programación y demás, pero no desde mí tener esta habilidad. Por esto me quedé pensando en esto que decías al principio, y me voy a esto tal vez más rudimentario, y perdón si mezclo cosas, pero esta cuestión de la alfabetización digital, Sofi, ¿no? Creo que por lo menos a mí hay cuestiones fundamentales, básicas, en las cuales estoy empezando a empaparme, porque además me parece que es importante con las personas con las cuales trabajamos, comenzar también a trabajar un poco más en esto. Y mi pregunta era, plataformas, recursos, como para empezar desde lo más básico aún de lo que vos nos estás explicando. ¿Nos podrías compartir? A mí la verdad es que me interesa, inclusive ya digo, yo trabajo en el ámbito de la salud, soy trabajadora social, y bueno, hay mucha gente que realmente ni lo más mínimo maneja, y me pareció que tal vez sos alguien que por lo menos a mí me puede llegar a pasar data, o tal vez a otros colegas, en este sentido, ¿no? Que me parece que es como un paso anterior a lo que estamos viendo, pero que también es fundamental. No sé si es una burrada lo que estoy diciendo. No, es súper básico porque básico en el sentido de que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y a dónde vamos? O cómo hacemos para informarnos de esto. Voy a buscar así algunas plataformas en particular, también todo depende de qué es lo que queramos saber. Si, por ejemplo, queremos empezar a formarnos más en lo que tiene que ver con visualizar datos, hay bastantes cursos gratuitos sobre eso, en relación tanto a estas plataformas que mostraba hoy como Power BI, que también lo mostraba Sora, lo compartía el trabajo realizado con Agustina, como también hay algunos que son como bien básicos respecto a lo que tiene que ver con programación, otros en términos generales, es un poco lo que vamos buscando, pero sí puedo buscar para el próximo encuentro o ver cuando comparta el PowerPoint, de poner algunos links de referencia de dónde podemos ir buscando información de esto y cómo nos podemos ir guiando. Google, por ejemplo, tiene muchísimos cursos gratuitos sobre sus propias plataformas y sus propias herramientas, que también son interesantes como para ir viendo de a poquito a ver qué es lo que nos propone, qué es lo que hay disponible. No sé si con eso respondo, Pau, tu pregunta, pero bueno, es lo que ahora rápidamente te puedo decir. Después hay varias instituciones como privadas, como Coder House, hay algunas otras más que son así de cursos cortos sobre Data Science o Data Analytical, pero son como eso, muy ligados a cuestiones técnicas y quizás no debaten tanto todas estas cuestiones que veníamos como trayendo un poco antes de qué es el dato, cómo se almacena y eso. Y habla Carlos, que dice que el Instituto Superior de la Carrera, que desde salud podemos acceder, no sé, resto de sectores, hay cursos de base de datos, SQL, Power BI, Excel, cortos, y ya empiezan a ver como algunos que nos permiten ir viendo. Sobre base SQL, no lo mencioné durante la charla, pero es un lenguaje para consultar bases de datos. Es como algo muy específico sobre ese tema. Gracias. Bien.
No, de nada, Pau. Después voy a ir averiguando y si alguien más sabe de algún lugar, bienvenido. O sea, sé que eso, por ejemplo, comentaba de la Universidad de San Martín, que está haciendo algunos cursos, está la diplomatura de Políticas Públicas y Análisis de Datos en la Facultad de Sociales de la UBA, en algunas que creo que también está, que había mencionado algunos más durante el chat, que ya tienen como ese formato de diplomatura. Así que bueno, para ir cerrando el día de hoy, recordar que el próximo encuentro sería la segunda parte de este conversatorio sobre la inteligencia artificial aliada o enemiga. Vamos a volver con algunos conceptos que vimos hoy para terminar de afianzarlos y por si queda alguna duda. Y sería, bueno, también lunes a las 18 horas. Entiendo que se repite el mismo link del acceso de hoy, si no me equivoco. Y bueno, nos encontraremos por este medio. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, Sofi. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Chao. Nos vemos Sofía. pronto.